Muy buenas amigos televidentes, sean ustedes bienvenidos nueva vez a su programa Planeta Financiero a través de Bajo Techo TV. Hoy continuamos con los temas de vivienda y tenemos la oportunidad de conversar con el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, que es su presidente recién electo y ya tomó posesión, el licenciado Fermín Acosta. Hola Andrés. Amigo Fermín, ¿cómo estás? Hombre Andrés, feliz de estar contigo aquí. Bueno, somos amigos hace mucho tiempo, somos colegas de la profesión. Somos colegas. Aunque estamos en muchos temas. De las profesiones, porque una es la que estudiamos en la universidad y otra es la que hemos podido desarrollar en la vida, de las profesiones. Bien, bienvenido al programa y también al canal. Gracias. Antes de entrar en el tema, quiero decirte que como representante de ACOPROVI valoro mucho que haya un canal de televisión, Bajo Techo TV, que es una novedad en el país, claro, y que significa la importancia que tiene para ustedes, para los accionistas, el personal de esta empresa, el tema de la vivienda, que es claro, un tema, es uno de los derechos fundamentales del ser humano, está consignado en la Constitución de la República y en los derechos universales como uno de los 5 derechos fundamentales del ser humano: salud, educación, vivienda. Claro. Es decir, que los felicito y las puertas de ACOPROVI son de ustedes. Muchísimas gracias. Precisamente comenzando por ahí, por ese derecho fundamental de que tienen los ciudadanos de tener un techo y un techo seguro. En la República Dominicana tenemos hace muchos años una brecha, una gran brecha habitacional, y esa gran brecha quizá se ha ido reduciendo, pero muy mínimamente. Me pregunto, quisiera que ustedes, como son constructores y han estado ligados al mercado y al negocio, si las normas prudenciales que se implementaron en los años 90 han seguido siendo tan duras o han sido flexibilizadas, o realmente hay una esperanza de que puedan esto ayudar a que más personas puedan acceder a una vivienda. Mira, más que hablar del problema de la banca, yo te diría del problema del poder adquisitivo de la población, que se refleja en un problema de negociación con la banca. Porque este es un país donde el 60% de los trabajadores son informales. Y entonces las normas prudenciales están hechas para trabajadores formales. Si el 60% es informal, quiere decir que solo el 40%, en términos generales, podría eventualmente calificar para un crédito de una vivienda. Si tú a ese 40%, tú le restas, por decir algunas cosas, a aquellos que su poder adquisitivo no llega a poder calificar, porque sus ingresos son bajos, a poder calificar, ya tú tienes que restar de ese 40 ese grupo de gente que no tiene un poder adquisitivo suficiente para calificar. Si tú les restas, vamos a decir, a aquellas personas que no se han ocupado durante el transcurso de su vida laboral de tener un rating crediticio, tener un récord bancario, tiene que restárselo ese 40%. Si tú les restas también a aquellas personas que por su edad no son sujetos de crédito, también le estás restando a ese 40%. ¿Cuántas personas quedan para que puedan accesar? En el año 2003, y al igual que hace alrededor de 3 años, tuvimos muchas dificultades económicas en el país y hubo dificultades en el crédito y en la banca. En esa época se adoptaron unas normas prudenciales que no están a tono con la situación económica del país. Entonces es necesario, más que la banca, que las autoridades monetarias, conjuntamente con la banca, pues se revisen eso, de modo que se pueda potencializar el crédito a nivel general. El índice de incobrabilidad de los préstamos hipotecarios está por el 3%. ¿Está qué bajo? Muy bajo. Claro. Es uno de los más bajos del mercado. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominicano lo último que deja de pagar es su vivienda. Y además está garantizada. Además está garantizada. El tema vivienda, además de hablar, como te decía hace un momentito, de que es un derecho fundamental del individuo, es un negocio. Es un negocio al cual debe protegerse. Debe protegerse a la banca, sí, claro, que invierte su dinero ahí. Claro. Debe protegerse al constructor y debe protegerse al adquiriente. Las normas deben tender a esa protección. Nosotros hemos hablado
con las autoridades, tanto en el Banco Central como en la Superintendencia de Banco, presentándoles el problema. Entiendo que las autoridades ya están en la tesitura de hacer esa revisión. El hecho de que el dominicano no pierda su vivienda, no deje de pagar su vivienda, es un punto de apoyo. En el 2008, 2007-2008, las tasas de interés se multiplicaron, las tasas de interés estaban alrededor del 14%, las más altas, y llegaron al 24%. Claro. Y la gente no perdió su vivienda. ¿Qué quiere decir? El dominicano hace todo el esfuerzo para cumplir con su responsabilidad. Si eso es un historial que tenemos, entonces ¿por qué no flexibilizar esas normas? Okay. De modo que esperamos que las autoridades trabajen prontamente en eso y en la protección del adquiriente en cuanto a las tasas de interés que pacta con la banca. Muy bien. Porque una problemática que ha habido es que cuando las autoridades necesitan hacer una restricción, recurren al interés. Y entonces, al recurrir al interés, usted que fue y firmó un préstamo a una tasa, por decir como andan ahora, del 12 o el 13 o el 14%, que se la suban al 20, al 24%, la gente ha perdido la confiabilidad. ¿Y la capacidad de pago también? Y te quitan la capacidad de pago, claro. Y la gente le tiene miedo a ir al banco a firmar un préstamo para comprar un inmueble. Muy bien, pero hablando precisamente de protección, vamos a hacer una pausa, la primera pausa, pero nos gustaría que cuando regresemos hablemos un poco sobre esa protección al adquiriente y al propio constructor o el intermediario con Proconsumidor, que es una entidad que debe proteger a todo el mundo. Estoy de acuerdo. Pausamos. Continuamos conversando con el licenciado Fermín Acosta, el presidente de ACOPROVI, y nos quedamos en un tema que está de moda ahora, un tema que está de moda porque la gente ha oído mucho hablar de Proconsumidor con el tema de los contratos de adhesión, pero eso tiene que ver con el tema de tarjeta de crédito. Y Proconsumidor, que ha sido una entidad que ha estado pasiva, pero que en los últimos años ha estado dando mayor apoyo a los sectores, no a uno en particular, porque no está para proteger a uno y en contra de otro, sino para proteger a todos los sectores. Pero me llama la atención. A los consumidores. A los consumidores nos ha aclarado doña Altagracia. Sí. Y nosotros no somos consumidores, bueno, a la luz de ella. Bueno, pero son consumidores todos. Todos somos consumidores. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo me voy a poner ahora como adquiriente. Y yo quiero que usted me responda a esta inquietud. O sea, si yo compro una propiedad y la compro en plano y negocio con ustedes, que eso me costó 500,000 pesos dominicanos. Entonces, a raíz de la crisis que han ocurrido y supuestamente que hay una crisis, los costos de producción y de compra de materiales para construir esa vivienda que estaba estipulada como precio de venta 500,000 se han duplicado. Ustedes que ya pactaron ese acuerdo, pierden la diferencia, hablan con su cliente, ¿y dónde interviene el Proconsumidor? En ese ejemplo. Mira, es un buen ejemplo. Lo primero es que yo no quiero satanizar a Proconsumidor. Claro. Yo entiendo que es una entidad necesaria. El país necesita organizarse, transparentarse, pero nosotros todos somos dominicanos, los suplidores y los consumidores. El problema con Proconsumidor es que siempre el consumidor tiene la razón y no necesariamente es así. Uh-huh. Hay muchos consumidores que no son tan santos como hay muchos suplidores que no son tan santos. Y yo quiero ser totalmente honesto con el país. Claro. Un inmueble es una inversión. Cuando tú inviertes en una casa, en un apartamento, en un solar, tú estás haciendo una inversión que va ganando plusvalía. Si tú compras en plano, como tú dices, esa compra está sujeta a los vaivenes de la economía. Si la economía, los precios suben, va a subir tu precio. Si los costos bajan, van a bajar tus costos. Asimismo debe ser el resultado final. ¿Está estipulado eso en el contrato? Normalmente está estipulado. Ahora, el asunto es, y eso quiero que quede bien claro, que una inversión en un inmueble no es un consumo. Un consumo es cuando yo voy al supermercado, a la ferretería, y compro este vaso. Claro. Si este vaso me salió, que tenía un rayoncito, una cosa,
Entonces, es un artículo que donde yo lo compré debe dárseme una garantía y retornarme el dinero o cambiarme el artículo. Igual que la servilleta. Sí. Si yo voy al supermercado y compro un producto, una leche por citar algo, si ese producto está pasado, si ese producto tiene algún problema, es un producto de consumo, yo lo voy a consumir en un tiempo corto. El negocio inmobiliario no es un consumo, no es un producto de consumo, por tanto, Proconsumidor no puede querer sujetarnos a nosotros a las mismas normas de los productos de consumo. Pero perdón, entonces, ¿ha habido algún impasse con Proconsumidor? Por supuesto, porque cuando pasan esos esquemas que tú esbozaste muy bien, me gustaría tenerte cerca de ti como en estos negocios, pues nosotros no podemos asumir esos costos. Muchos clientes, la mayoría, y es verdad, pero una alta mayoría, lo entienden perfectamente. Y cuando usted le notifica que ha habido una variación de costos, entonces lo aceptan. ¿Y qué pasaría, licenciado Acosta, si ese cliente no puede pagar realmente? No, el costo de esa duplicidad no lo puede porque sus planes no estaban y además su nivel de ingreso no es ese. ¿Qué pasaría? Yo, hice un depósito, ¿verdad? Porque compré en plano y di un depósito y me dieron un plazo para pagar lo otro, pero no puedo pagar más. ¿Qué hago entonces? ¿Qué pasa? Evidentemente que eso depende mucho de la negociación particular que se haga. Lo normal es que si una persona, por un problema crediticio, que no es un problema que una decisión no lo generó él, no puede adquirir una vivienda, que el vendedor, el constructor, el desarrollador, quien haya hecho el negocio con él, tenga una consideración con esa persona para hacerle un retorno de la inversión. Normalmente cuando tú vendes un inmueble, tú lo vendes a través de un vendedor, un comisionista, un corredor. Y pagas una comisión por eso. Y pagas una comisión. Eso ya es un costo ya consumido. Eso tiene un costo. Sí. Si usted por un problema suyo no puede adquirir esa vivienda, pues usted no puede pretender que también el constructor pierda lo que él pagó para que usted adquiriera un inmueble. Pero eso debe estar Además claro. de que hay otros costos incidentales indirectos. Pero eso me imagino que le queda claro a Proconsumidor, ¿o no? No creemos que esté tan claro. No me digas. No creemos que esté tan claro. Pues eso, la lógica dice eso. O sea, en los Estados Unidos, y yo digo porque yo he comprado propiedad en Estados Unidos, con la crisis que hubo en el 2008 y 2009, muchas personas habían depositado dinero para adquirir viviendas de proyectos que estaban en fase de construcción. Al caerse el mercado en Estados Unidos, y lógicamente también se cayeron los precios, inclusive se le hicieron oferta a la gente: mira, tu vivienda que tú habías comprado, que estaba a $240,000, te la vamos a dar en $110,000. Pero la persona a lo mejor ya no podía, porque había perdido el empleo o lo que sea, y había dado $30,000 de depósito. Entonces la compañía te dice: bueno, te tenemos una opción, o sigues con esta de $110,000 o pierde casi la totalidad del depósito. Y ha sido así, ¿eh? Es correcto. Creo que un 10% se le devolvía a la gente del valor que había depositado. Sí. O sea, entonces aquí no puede ser diferente. No puede ser diferente porque es un negocio y hay que protegerlo. Igual que se protege al consumidor, hay que proteger a la gente que tiene sus empresas y que está haciendo negocios honestamente. Eso lo entendemos. Sí. Yo creo que el tema ahí le queda claro a los amigos televidentes. Vamos a hablar en el próximo segmento de cosas que podían incidir en la vivienda, que puedan ser medidas de ahorros o de cambio de hábitos o de conducta de nosotros como dominicanos, para aprovechar quizás incentivos de uso de energía renovable para cosas que se aplican a vivienda. Hacemos la segunda pausa. Continuamos conversando con el licenciado Fermín Acosta. Le hablaba de métodos para ahorrar. Ahora con el tema de los combustibles, ¿no habría proyectos o se han iniciado proyectos en los cuales podríamos utilizar energía eólica o otro tipo de energía para las viviendas, inclusive también uso del gas natural para la cocina y todas las cosas, en los apartamentos y casas? Por supuesto, sí. Está comenzando la tendencia a usar básicamente energía solar, porque es más fácil, entiendo yo, que no soy un técnico en la materia, usted preparar un proyecto con energía solar que con energía eólica, que sería una infraestructura muy grande, muy costosa y para macroproyectos. Eso es lo que entiendo ahora. Para energía solar es mucho más fácil. De modo pues que el Estado mismo tendría una economía sustancial. El país tendría una economía sustancial si todos nos abocamos a utilizar energía
renovables. Señor, aquí tenemos solo 365 días del año. En Europa lo tienen, creo que 4 meses en Italia. Sí. Y utilizan energía solar. Quiere decir que es negocio. Claro. Vamos a depender menos del petróleo y es una energía que es gratis. Nos va a ayudar a todos. A todos. Licenciado Fermín, no quisiéramos que termináramos el programa sin hablar del proyecto de ley del mercado hipotecario y de fideicomiso y ligarlo a eso, todo el tema de viviendas de bajo costo, que la gente está pensando, que las confusiones que hay. Háblame del proyecto primero, brevemente, de ese impasse, que si es un impasse, y caemos al final del programa con viviendas de bajo costo. Mira, este proyecto de ley para nosotros es muy necesario. Hay confusiones porque se cree que es un proyecto solamente para la vivienda, para usar los fondos de pensiones en vivienda, y no es así. Es un proyecto que le va a permitir a aquellas empresas que manejan los fondos de pensiones invertir en instrumentos monetarios de los cuales el 20% se puede utilizar. Esa es la gran diferencia. Exactamente. Es invertir, o sea, sí, los que manejan los fondos, que no es el Estado. Sí. Van a tomar una porción de eso para invertir. Hasta un 20%. Hasta un 20%. Hasta un 20%. Okay. Pero esos fondos no se van a prestar a un constructor para hacer un proyecto. La banca, que es el intermediario financiero por excelencia, va a seleccionar a qué proyecto le va a prestar de ese dinero, igual que le presta de los propios recursos del banco. Okay. Esos recursos, por ser a largo plazo, podrían significar una gran ventaja, por ejemplo, para las tasas de interés que tú te preocupabas ahorita del futuro. Sí. Entonces eso podría ser, y yo hablaba al principio del programa, del control de las tasas de interés, que no variaran mucho. Que si ese es un fondo más, porque para nosotros es un fondo más, del cual podríamos nosotros utilizar para construir viviendas, los beneficios que contempla esa ley para las viviendas económicas, que están tipificadas como aquella que su precio de venta está por debajo de 2 millones de pesos, deben darse al adquiriente de la vivienda. El tema de que el beneficio, el incentivo esté atado al fideicomiso, nosotros no lo podemos. Y eso todavía no se ha logrado consensuar eso en el Congreso. Nosotros entendíamos que estaba logrado, pero al final parece que lo han cambiado. Sí. Con el Senado nosotros llegamos a acuerdos, se lo explicamos y estuvieron totalmente de acuerdo. Señor, el gobierno, el Estado tiene una responsabilidad con el que no tiene capacidad de compra. Así. Entonces el Estado tiene que darle ese incentivo al adquiriente de la vivienda, independientemente de que con los fondos que yo construyo esa vivienda sean de un banco, sean míos, sean de un prestamista, porque el objetivo final es el mismo. Cuando se le va a entregar el inmueble a la persona. Claro. Por otro lado, yo quiero aprovechar para hacer un llamado y por este canal, que es el tema principal de vivienda, para pedir a las autoridades, para pedirnos a todos que dejemos el protagonismo, que nosotros no tenemos que pelearnos porque una vivienda la evalúe el ayuntamiento, la evalúe Obras Públicas, la evalúe el INVI. Vamos a pelearnos porque hay eficiencia. Claro. Vamos a hacer el aporte cada uno para que haya eficiencia. Cumple con la normativa, está aprobado. No cumple con la normativa, está rechazado. Y punto. Y no nos peleamos por eso. Correcto. Porque el darle más pasos para que este proyecto de ley tenga su efecto, lo que está haciendo es trabajando en contra del mismo proyecto, que es facilitar la construcción de viviendas económicas. Entonces, el tema me queda claro esa parte, pero evidentemente que califica para la vivienda económica todo lo que sea de 2 millones para abajo. Todo lo que sea de 2 millones para abajo. Entonces, si ustedes construyen como constructores y promotores de vivienda, apartamentos que cuesten, por ejemplo, 4 millones de pesos o 8 millones de pesos. Sí. Yo, que soy un aportante de la Seguridad Social, no puedo optar por un apartamento de esa magnitud. Sí, puedes optar, pero el gobierno no te va a dar las exenciones de los impuestos. Y el bono, que hay un bono también que... El bono se le dará a la persona que compre una vivienda de menos de 2 millones de pesos. O sea, estamos claros, o sea, sí puedo hacer. Sí, no tengo el beneficio de esos incentivos. No, para nada. Tú puedes comprar lo que quieras. Tiene lógico eso. Pero por supuesto. Porque la idea del proyecto es cerrar la brecha. Cerrarla. ¿En cuánto estamos? Mira, se habla de 1 millón de viviendas, el déficit habitacional. Okay. Cuando tú hablas de déficit, tú puedes hablar también de una parte que es la cualitativa, que son aquella gente que vive a las orillas del río, que vive en casuchas, marginados, que es por la calidad. Y cuantitativo se habla de 650,000 unidades. Evidentemente que este proyecto también tiene que tender a crear nuevas normativas
porque estamos hablando de viviendas económicas. Aquí habrán viviendas dignas que nunca se han imaginado, por los tamaños, por las alturas. También con las densidades hay que hacer una serie de adaptaciones para que este proyecto realmente tenga sus frutos, porque es un buen proyecto. Es un proyecto interesante, es un tema de actualidad, es un proyecto que va a hacer cambios sustanciales en la nación dominicana, además de que la misma ley de seguridad social ha sido una transformación importante. Yo creo que con el programa de hoy hemos quedado mucho más edificados los televidentes con el tema de estas viviendas económicas y cómo se puede entrar a aportar. Queremos darle las gracias al amigo Fermín Acosta, el presidente de ACOPROVI, por haber estado con nosotros aquí en Bajo Techo TV. De verdad, y les deseamos mucha suerte en su gestión, que está iniciando ahora. Bueno, necesitamos la ayuda de ustedes. Cuenten y los consejos de ustedes, claro, que sé que son muy buenos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos en Bajo Techo TV en la próxima.